Última noticia de hoy, y este es un tema que ya hemos hablado muchas veces, pero la noticia no es el tema en sí, sino que hay un nuevo libro acerca de Mark Hoffman, el mejor falsificador literario de Estados Unidos, condenado por matar a dos personas con bombas para encubrir sus engaños. Pero resulta que Hoffman no era solo un falsificador de cosas mormonas, no señor. Y de eso se trata este libro que se llama El asesino y la poetisa, algo así. A ver, ya vamos a ver bien. Mark Hoffman fue el mejor falsificador literario de la historia, algo de lo que los mormones tienen que estar muy orgullosos. Pero también era un maestro manipulador de la verdad que sabía que la gente creemos lo que queremos creer y que la mayoría de nosotros somos demasiado confiados. Era como un virus para todo aquel con quien se ponía en contacto. Atacaba y destruía sus defensas éticas y psicológicas. Era un genio maligno. Así describe el periodista y escritor Simon Worrall para El País al protagonista de La poeta y el asesino. Ahí está. Un true crime literario que relata la vida y fechorías de un maestro del engaño. Un hombre capaz de imitar a la perfección la letra de 129 figuras literarias norteamericanas, de crear un poema de Emily Dickinson de la nada o de fabricar a principios de los años 80 los documentos que estuvieron a punto de destruir desde adentro los cimientos de la todopoderosa Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, los mormones. Hoffman vivía por y para la mentira. A los 14 años descubrió el sabor de la falsificación cuando hizo pasar por verdadera una moneda mormona de $5 y engañar al Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Mormón renegado que se rebeló contra la fe y el autoritarismo de su padre, no se limitaba a crear documentos como la Carta de la Salamandra, un texto sagrado que fue avalado por las más altas figuras y autoridades de la Iglesia, sino que sembraba la inquina entre las distintas facciones y rodeaba sus falsificaciones de un universo propio que la justificaba. O sea, le daba una historia completa, no solamente presentaba un documento, tenía una historia alrededor de ese documento. Cuando los forenses del FBI quisieron certificar la autenticidad de estos escritos sagrados, utilizaron 17 firmas de documentos en posesión de los mormones para comparar la firma de los archivos mormones con la falsificación. Lo que no se dieron es que 14 de esos documentos que usaron eran falsificaciones que el mismo Hoffman había hecho y le había vendido a la iglesia. Dice, experimentaba un placer sádico riéndose de los expertos. La gente que trataba con él decía que nunca podía saber si estaba diciendo o no la verdad. Podía ser una cosa por dentro y otra fuera, explica Worrall para ilustrar la capacidad interpretativa de Hoffman. El mundo se ha perdido un gran actor y un excelente escritor, añade. Pero su gran creación, el hilo del que el autor de La poeta y el asesino tira para desentrañar esta enorme madeja de manipulación y mentiras, es el poema de Emily Dickinson que Hoffman escribe como si fuera la poeta y consigue hacerlo pasar por bueno. El manuscrito fue vendido por Sotheby en subasta en 1997 a Daniel Lombardo, coleccionista de la biblioteca de Amherst, el pueblo de Massachusetts donde Dickinson vivió toda su vida. Lombardo consiguió demostrar que era falso y que la casa de subastas le devolviera los $20,000 que había pagado, pero no que lo reconocieran públicamente. Maestro de la autohipnosis, el falsificador usaba este método para que no le temblara el pulso y con su propia tinta envejecida con peróxido de amonio, su papel y sus técnicas de tratamiento de materiales perfeccionadas en el garaje de su casa, engañó a todos. Pero la envite con Dickinson iba más allá. Como él, la poeta era enigmática y con tendencia a la introspección. Vivió gran parte de su vida aislada en su casa, en una familia disfuncional, con escasos contactos con el exterior, escribiendo poemas en su escritorio, más de 1,700, de los que solo vieron la luz 2 y en contra de su voluntad. El misterio dejaba a Hoffman un campo amplio que rellenar con sus historias, pero también dificultades. Por ejemplo, en 1871, año en el que el falsificador sitúa el poema, Dickinson hacía 2 tipos de letra E, dependiendo del lugar que ocupara en el texto. Hoffman lo clavó. El mayor experto del mundo en la escritura de Dickinson, el profesor de Yale, Ralph Franklin, creía que el poema era auténtico porque nadie podía conocer tan bien aquellos detalles, explica Worrall. Estructurado como un thriller en el que lo importante es el cómo y no el quién, se sabe desde el inicio, ni el qué. Muy pronto se dan cuenta que Hoffman mató a 2 personas con sendas bombas para encubrir su espiral de engaños.
Worrell va desmenuzando en el libro las peculiaridades de este mundo oscuro y cerrado, donde unos pocos coleccionistas sin deseo de notoriedad se juegan el dinero y el prestigio en cada transacción. Durante años creó verdadera fascinación entre los expertos. Estar ante él era como acceder a un destello de la piedra filosofal, aseguraba uno de ellos. Sin embargo, con sus falsificaciones Hoffman arruinó carreras, cegó vidas y tergiversó la historia. Era un genio de lo que hoy conocemos como fake news. Hoffman, verdadero amante de los libros raros, que fue atesorando una valiosa biblioteca de primeras ediciones de clásicos infantiles como legado para sus hijos, fue condenado a cadena perpetua tras una carrera suicida en la que iba aumentando su nivel de vida, lo que le empujaba a arriesgar más, mentir peor y terminó cometiendo fallos irreparables. Lo que yo entiendo es que él ofreció un libro, que eran los diarios de uno de los contemporáneos de José Smith. Él ofreció esos diarios y le pagaron muchísimo dinero por los diarios. Y mientras tanto él lo iba falsificando, ¿no? Haciéndolo ahí en el sótano de su casa. Pero llegó un punto en el que no le dio. No podía terminar, no iba a terminar la fecha que lo prometió. Y entonces en vez de devolver el dinero o revelar que no tenía los documentos y terminar en la cárcel o lo que fuera, puso una bomba en el coche de la persona que le había encargado el libro, y varios más también. Y así mató a 2 y puso una bomba en su coche, le pidió a alguien que fuera a ver, que abrieran ahí, ¿no? Para ver el baúl, para que abrieran y vieran si estaba ahí el libro. Él tenía ya planeado una bomba y todo, pero en vez de hacer eso, él fue al coche, cerró la puerta muy fuerte o algo así, y la bomba explotó con él adentro. Y sobrevivió y ahora está en la cárcel para siempre. Tras engañar 100 veces al detector de mentiras, confesó. Ahora ve desde prisión cómo su colección verdadera se desprecia porque nadie la quiere, mientras que muchas de sus falsificaciones no han sido nunca expuestas porque los propios interesados, coleccionistas, la iglesia mormona, las casas de subastas, perderían demasiado con ello. Y sin embargo, yo sé que las falsificaciones de Mark Hoffman ahora tienen cierto valor por la historia que tienen, ¿verdad? Así que a mí no me molestaría tener una algún día, pero me parece que no me va a alcanzar.